Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like, acá abajo la campanita, píquenle, píquenle para llegar a más personas. Vámonos. La reunión que se llevó a cabo en estos días de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que bueno, pues reunió a ultraconservadores principalmente de Estados Unidos y en México. Ya se hablaba también, ya se adelantaba desde la semana pasada el ex asesor de Trump, Steve Bannon, también Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, bueno, el presidente de Brasil, y también en México, bueno, Juan Iván Peña Neder y una persona que estuvo incluso en la farándula, Eduardo Verástegui. Ellos en varias ocasiones se han pronunciado incluso en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, del derecho a decidir en torno al tema del aborto. Han mencionado también algunas cuestiones con derechos de otros grupos, principalmente en México. También aquí esta reunión que llega, bueno, pues con la consigna que es, lo que mencionan es defender lo que es la familia, la patria y a Dios, y sobre todo lo que mencionan ellos es su principal objetivo, es detener el avance del socialismo. Parte de lo que mencionaban en esta reunión es justo uno de los puntos que se ofrece en esta reforma electoral que podría tener salida ya en estas semanas y que tiene que ver con el tema del voto electrónico. Aseguran que es uno de los asuntos que ellos consideran que podrían generar pues cuestiones irregulares e incluso llevar a cuestiones de robo o de fraude electoral. Parte de esta situación, lo que mencionan es que en México quieren armar ya un partido que sea muy parecido al republicano en Estados Unidos y que podría consolidarse hacia 2025, obviamente pasando las elecciones, pero consideran que en 2024 podrían tener una presencia importante. Yo preguntarle a usted como presidente del país si considera que este tipo de ideas que lleguen a un partido no podría generar un riesgo, un retroceso a lo que se está buscando tener hacia adelante en general en el país. No, creo que México está en un proceso, lo acabo de decir, de transformación. La gente está muy consciente, no avanzan esas actitudes retrógradas, no han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia. No nos debemos de ir, como se dice coloquialmente, con la finta. Estos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que son más auténticos. Estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No son muchas las diferencias. Y no pasa nada. Por eso es importante el proceso de transformación. Esas ideas conservadoras no tienen ninguna posibilidad de internalizarse en el pensamiento, en la imagen, en la colectividad, en el país. Nada. Este es un pueblo muy inteligente, muy humano, muy progresista. Es excepcional el pueblo de México. O sea, no hay que preocuparse de nada de eso, nada. Y cada vez que quieran expresarse, que lo hagan y no pasa nada.
personaje que ha tratado de tomar relevancia también en este tipo, bueno, en este grupo, pues es precisamente el expresidente Donald Trump, quien ya se ha mencionado aquí, se ha referido a usted, pero incluso en algún momento también ha referido, tal vez utilizando el tema de México, el tema también de la migración, como lo mencionaba, pues para decir que en el caso de cuando él estuvo como presidente, pues para él fue muy fácil que México, así lo mencionó en un evento en Florida, que México puso gratis a 28,000 soldados en la frontera para que impidiera el paso de migrantes y que incluso pues fue difícil, fue complicado con usted, así lo menciona, poner en marcha el Quédate en México, pero que al final lo logró. El que esté utilizando este tipo de banderas en torno al tema de la migración de México, pero tratando de llegar incluso a un partido que se constituya aquí en el país. Pues no pasa nada, ¿eh? O sea, los personajes yo ni los conozco, o sea, no, al menos este actor es hasta ahora que empezó a hablarse, que tengo un mes o 2 meses que sé de él. Entonces, como yo ando en otras cosas también, no, o sea, pero no creo que la gente sepa quién es. O sea, son sectores, pues, los que el otro día preguntaba yo, ¿cuántos interactúan en Twitter en México? Y creo que la cifra, a ver, para que tengamos una idea, pues, de lo que es la comunicación, porque a veces pensamos que debe de, ¿cuánto? 2.4 millones activos, 4 millones de cuentas y 2.4 activos para un país con 80, 90 millones de ciudadanos o mayores de 18 años. Entonces, todo esto es importante porque a veces, ¿no?, se cree que lo que está ahí ya es la opinión general. Pues es una información que todos tenemos. No miento, supe de este señor hace menos de 2 meses y soy el presidente de México y no me vayan a decir que es que yo ando en la luna. No, estoy pendiente de todo, pero es también para que no se sobreestimen las cosas. No lo conoce ni su madre, el cabrón. De hecho, Verástegui fue esta persona que cuando en la Suprema Corte se declaró inconstitucional la criminalización del aborto, dijo que bueno, México estaba en una cuestión pues lamentable y además ha llamado a las mujeres que han decidido abortar asesinas. Sí, pero por ejemplo eso yo no lo sabía. Sí. Y y yo creo que hasta le estamos dando mucho tiempo aquí. Lo que sí es interesante es que voté, creo no por que lo diga yo, sino sí considero que amerita una explicación, que le debo una explicación al pueblo de México. El nuevo dueño de Twitter hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactivaba la cuenta que le habían cancelado al presidente Trump o no.
Esto sucedió después de las elecciones en Estados Unidos. Exacto. Tanto Twitter como Face cancelaron las cuentas. En su momento yo estuve en contra de eso. Hay constancia. Y dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación, porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo y ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no, o qué información sí debía de transmitirse y qué información no, como los grandes jueces, el Supremo Tribunal de la Censura, de la Inquisición en materia informativa. Desde el principio lo planteé, como voy a seguir planteando lo de Assange, que deben dejarlo libre, y México ofrece protección, asilo a Assange, que es una injusticia Va a pasar como el que lo tengan detenido, y mucho más injusticia sería el que lo extraditaran y lo mantuviesen en la cárcel. Y han guardado un silencio cómplice los grandes periódicos, la prensa mundial, sobre esta injusticia. Bueno, con estos antecedentes explico que voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump, porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse. Y esto también lo digo porque de manera extraña, no voy a decir incongruente, pero se los dejo de tarea, algunos periodistas de México me cuestionaron está bien que cuestione un político, pero un periodista que tiene que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Por qué la censura? ¿Que no conocen la historia de las leyes de censura en México? ¿Que no las han padecido? Entonces, que el presidente Trump, que el presidente de China, que el presidente de Rusia, que el presidente Biden, que el presidente
Maduro, que el presidente Bolsonaro, que cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad. En la época del presidente Lerdo, precisamente, o a él se le atribuye la frase de que la prensa se regula con la prensa. Y es muy buena la frase. No tiene por qué haber censura. Si hay democracia, lo que sucede ahora en México, en las redes, aparece un mensaje y viene la respuesta. Se abre el debate. Eso es muy bueno. Y el que insulta y el que miente lo ponen en su lugar. Ya ahora, en el caso de las redes, aplica aquella frase de mi pueblo, de mi tierra, de mi agua, según la cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Lo del pescado por las espinas. Entonces, libertad. Y ya se restableció, de hecho, la cuenta. Y ya le dieron entrada a su cuenta y él puede decir pues lo que quiera y yo no voy a pelearme con el presidente Trump ni me voy a pelear con el presidente Biden. Llevamos muy buena relación, muy buena relación. ¿Cómo voy a pelear con el presidente Biden si ya México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos? ¿Cómo me voy a pelear con el presidente de Estados Unidos si México es el país con más oportunidades de inversión o con más oportunidades para la inversión foránea en el mundo? Y está llegando inversión extranjera como nunca, es histórico. Y con la inversión pública que tenemos, que también es historia, porque no se había destinado tanta inversión pública para obras de infraestructura como se está haciendo ahora. Inversión pública, sin deuda. Entonces, ¿para qué pelearnos? ¿Quiénes son los que están molestos? Pues los conservadores o los que ya se entramparon y ya no hayan cómo salir, y es como el que está en un pantano que sigue con lo mismo y se sigue hundiendo. En vez de rectificar, es de sabios cambiar de opinión. Imagínense un artículo de Krause haciendo un análisis objetivo de la realidad de México.
en lo político, en lo económico, en lo social. No seguir cayendo en la autocomplacencia. Pues sí sería algo interesante. O el Reforma, ¿no? Que en vez de esas 8 columnas, a ver, ponla, en vez de eso, que pusieron unas gráficas sobre el aumento en el empleo. Hay 21.700.000 trabajadores inscritos al Seguro Social, un récord. Otro récord. Esos trabajadores están recibiendo en promedio 15,000 pesos mensuales, algo nunca visto. Y así, una por semana, y 6 de estas, pero no hay nada. ¿Hasta qué se meten? Frena adquisición de cascos para la Guardia Nacional. A ver, vamos a ver otra. Faltan parques industriales. Queda corto decreto de alerta de género. Todo queda corto. Todo está mal. El asunto de la reforma electoral, parte de lo que ha declarado Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como quien asume que aportó parte de lo que se integra en esta iniciativa para la reforma electoral junto con Horacio Duarte. Bueno, pues lo que menciona Pablo Gómez es que para delinear esta reforma hay algunas situaciones que él observa que pudieran ser incluso como desventaja en caso de que avance la iniciativa. Una de ellas, que podría incluso ser desventaja para Morena, no nada más para los demás partidos, sino para todos, que tiene que ver con el tema de la disminución de prerrogativas, pero también con el tema del el partido en el poder que pueda estar teniendo la mayoría en el legislativo. Ya usted mencionaba que parte de cómo se puede resolver eso es que la gente vote tanto para presidente como para el legislativo, pero también algo de lo que menciona Pablo Gómez es que durante un intento que se tuvo, durante la reforma o los cambios que se hicieron durante el gobierno de Peña Nieto, es que los partidos que ahora están oponiéndose al tema de la eliminación, por ejemplo, de los soples, en ese momento firmaron porque así se eliminaran, pero que igual en ese pasaje lo que relata proceso Pablo Gómez es que precisamente fue Osorio Chong quien les comentó que no podían eliminar esa parte de los soples para que no se duplicara con la labor del INE, porque los gobernadores ejercían presión. Parte de las declaraciones que da Pablo Gómez es en tanto desventajas como ventajas que pudiera haber,
ver, y eso por un lado, y por el otro quisiera también preguntarle un punto, si de seguirse así, si no avanzara la reforma constitucional y el plan B que no pudiera abarcar el tema de la elección de los consejeros en el INE, Morena se tendría que sumar al actual mecanismo para elegir consejeros, lo que usted ha mencionado, es decir, que se haga por cuotas para partidos, ¿tendría que sumarse a ese tipo de mecanismo tal Pues cual es que está? así lo dice la ley. Pues sí, porque hay que respetar la ley. Diría el clásico, la ley es la ley. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional. No va a ser muy difícil que se logre, aunque bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero si no hay esa reforma constitucional va a haber una reforma legal. Nos importan dos cosas: lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400,000 pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto. Y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución, porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria, como debe de ser. Ellos agarraron esto de bandera, pues, como lo de la llamada militarización, como ¿qué otra cosa? La reelección, como cualquier otra cuestión. Pero es muy racional lo que plantean. No tiene fundamento. O sea, porque la reforma pues es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero. Ahí, ¿qué partido es el que recibe más? Morena. Sí, sí, pero ¿ustedes creen que los que tienen sus mantas en las lomas lo saben? No lo saben, porque fueron manipulados. No leyeron la iniciativa. Es nada más, el presidente quiere destruir al INE y el INE no se toca. Vino un publicista seguramente de estos mercenarios que actúan en todos los países, les diseñó el modelo, cuentan con todos los medios y los más susceptibles a ser manipulados caen. En la marcha que hicieron les preguntaban: ¿pero tú estás de acuerdo en que sea el pueblo el que elija a los consejeros? Sí, pero si eso es lo que plantea la iniciativa. No, pero hay otras cosas. No sabían. En los
círculos de análisis, las mesas de análisis, los comentaristas hablando y hablando y hablando en contra, y de repente alguien, ¿y dónde está eso en la iniciativa? Bueno, no lo he visto, pero debe de estar, seguro que está. O sea, es muy irracional. Entonces faltan argumentos. Nosotros vamos a seguir adelante y por eso la marcha no es con ese propósito. Ya terminé mi borrador de mi discurso y no toco el tema. No lo toco. Nada más, lo único que digo es, ya no domina la oligarquía en México, hay democracia, el gobierno no participa en fraudes electorales. Eso es todo lo que digo, ya. Porque lo esencial, eso sí lo atiendo, eso sí va al fondo, poder informar de cuánto vamos a tener de presupuesto. 8 billones, cuánto ha crecido el presupuesto, a cuántos mexicanos les llega ese presupuesto, a cuántas familias, cuáles son los beneficios. Pues algo que nunca pasaba. Eso es lo más importante. Y ahora que venga la elección del nuevo consejero presidente, ¿usted hará alguna especie de recomendación, sugerencia? ¿Hay perfiles para quien pueda llegar a suceder a Lorenzo Córdoba? Como diría el maestro Pellicer, está mejor el otro. Enviaron. Es que una vez llegó un joven poeta, se le atribuye al maestro Pellicer, pero él era un hombre muy bueno, muy inteligente y muy humanista, muy respetuoso. Es mi referente. Soy pelliceriano, pero tenía mucho sentido del humor, mucho. Y dicen que una vez llegó un joven poeta y le dijo: maestro, he escrito 2 poemas, le traigo uno para que lo vea. Así era más formal. Está mejor el otro. O sea, yo creo que quienes elijan, cualquier ciudadano, estarían mejor. Sí, de los que están, sobre todo, es una vergüenza.
el que está actualmente. Solo por su racismo no debería estar ahí. Solo por eso. Hasta en el béisbol. Ya le cambiaron el nombre a los indios de Cleveland. Ahora creo que se llaman los Bravos. ¿Ah? Guardianes de Cleveland. También. Sí. Por cierto, hoy voy a comer con los directivos de el fútbol americano. Sí, porque hay juego hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y pues es un buen deporte y un buen espectáculo. Creo que va a ser en el Azteca. Sí, y van a venir a visitarnos y vamos a platicar con ellos. Vienen los dueños de los equipos y viene el directivo, el comisionado. Sí. ¿Ya? Dios. Dios. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. No se les olvide darnos un like abajo de la campanita. Piquen y chingado. Echen una mano.